Bueno, vamos a continuar con la clase de FA. Estábamos hablando del tratamiento, ¿sí? De la FA lo habíamos dividido en un tratamiento agudo, digamos, y crónico. Dentro del agudo, cuando la evolución es menos de 48 horas y más de 48 horas. Bueno, esto ya lo habíamos hablado el día de ayer y nos habíamos quedado en los fármacos que se utilizan para la cardioversión farmacológica. ¿Sí? Ya habíamos hablado de que en los pacientes que tenían cardiopatía de base se utilizaba principalmente la amiodarona, y en aquellos que no tienen cardiopatía de base, los antiarrítmicos grupo 1C como la flecainida, la propafenona y el vernacalant también podía utilizarse. Ya habíamos hablado de la amiodarona, que la amiodarona es un antiarrítmico clase 3, que bloquea los canales de sodio, calcio y potasio, que tiene un efecto también a nivel alfa y beta adrenérgico, que es el único fármaco que se ha destacado por su eficacia, su metabolismo y los efectos adversos, que lo que habíamos hablado ayer, tiene muchos efectos adversos la amiodarona, por lo tanto no es un fármaco inocuo para dar, ¿sí? Y que dentro de estos antiarrítmicos era el que menor riesgo tenía de hacer TB con torsada de puerta. Bien, la flecainida, este fármaco hemos dicho que es uno de los principales que se utiliza en los pacientes con FA que no tienen cardiopatía de base, ¿sí? Es un antiarrítmico clase 1C, y lo que hace es bloquear la corriente de sodio y la corriente tardía de potasio. ¿Sí? Así prolonga el PR de todas las células cardíacas, incluidas las accesorias. Tiene un efecto inotrópico negativo, deprime la función del nodo, incrementa el umbral de estimulación cardíaca, ¿sí? O sea, va a ser más difícil llegar a la estimulación. En el electro lo que podemos ver efectos de la flecainida es la prolongación del PR y del QT. ¿Sí? Esto nos orienta también a que tiene mayor riesgo de hacer TB, ¿no? Por torsada de point. La farmacocinética en general se da vía oral y tiene una disponibilidad más del 90%, una biodisponibilidad. El pico se alcanza entre las 2 y 4 horas y la vida media tiene 12 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina, tanto por hígado como por riñón. Los efectos adversos son menos que la amiodarona, ¿sí? Visión borrosa, mareos, depresión de la función ventricular y la descompensación de IC, por eso no lo tenemos que usar en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardíaca de base, y el efecto proarrítmico que ya habíamos hablado. La dosis, cuando se dan dosis únicas, 200 a 300 miligramos, y luego se puede dar 50 o 150 cada 6 horas. La propafenona, otro fármaco que se utiliza en los mismos pacientes, también es un antiarrítmico clase 1C, también bloquea la corriente de sodio, tanto de los canales abiertos como inactivados, y también los canales de potasio y calcio, voltaje dependientes. Tiene un efecto beta bloqueante débil, ¿sí? Vamos a ver que disminuye la amplitud del potencial de acción y la velocidad de conducción. También vamos a ver en el electro prolongación del PR, de los complejos QRS y del intervalo QT, por eso también son proarrítmicos. También se dan vía oral, en general tienen un pico en 2 o 3 horas y una vida media de 8 horas. Endovenoso tiene baja disponibilidad, sí, porque tiene un extenso metabolismo hepático, por lo tanto se prefiere dar vía oral. Se elimina también por hígado y por riñón. Y la propafenona aumenta los niveles de dioxina, de metoprolol, propanolol y de warfarina. ¿Sí? Esto tener en cuenta en los pacientes que van a estar anticoagulados. Como efecto adverso, depresión de la función ventricular, broncoespasmo por el efecto sobre los betabloqueantes, como efecto como betabloqueante, sabor metálico, mareos, cólicos y estreñimiento. Y la dosis es 400 a 900 miligramos al día dividido en 3 tomas. El vernacalant es uno de los fármacos que está descrito como más nuevos, bloquea la corriente ultra rápida de potasio y la corriente de potasio activada por acetilcolina, que están presentes estos canales principalmente en el miocardio auricular y no en el ventricular. ¿Sí? Por eso no modifica a nivel celular del ventrículo. Se elimina por vía renal y se puede dar vía oral o endovenoso, ¿sí? Su eficacia se muestra
menor en los pacientes que llevan más de 3 días con FA. Y la tasa de reversión es del 70-80% a los 10 minutos de la administración del fármaco. Como efectos adversos también pocos, digeusia, náuseas, estornudos, parestesia, hipotensión. Y se puede dar vía endovenosa con dosis de carga de 3 miligramos kilo en 10 minutos y luego de 15 minutos, si no revierte la arritmia, se puede dar nuevas dosis de 2 miligramos kilo. Se observa en la evolución de 90 minutos de la administración que se consigue la reversión a ritmo sinusal en 52% de los pacientes versus el 5% de la amiodarona, ¿sí? En ese periodo de tiempo, ¿sí? O sea, sería más efectivo. Y también se ve esa efectividad en el alivio de los síntomas. Bueno, acá podemos ver las recomendaciones de la cardioversión farmacológica en general. ¿Sí? Se recomienda el tratamiento para el control de ritmo, tanto farmacológico como eléctrico, para mejorar los síntomas y la calidad de vida en los pacientes sintomáticos con FA, eso es clase 1A. Y dentro de los fármacos que vamos a utilizar para la cardioversión farmacológica de la FA, de reciente aparición se recomienda Bernacalent endovenoso o flecainida propafenona, excluidos los pacientes que tienen cardiopatía estructural grave. Se recomienda amiodarona intravenosa para la cardioversión de la FA en pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatía estructural, si el retraso de la cardioversión está justificado por la situación clínica. Se recomienda la cardioversión de la FA eléctrico-farmacológica como parte del tratamiento de control del ritmo cardíaco para pacientes sintomáticos con FA persistente. La cardioversión farmacológica de la FA está indicada solo para pacientes que están hemodinámicamente estables, ¿sí? Tras considerar, como dijimos, el riesgo tromboembólico. En los pacientes que están inestables no vamos a considerar el riesgo y vamos a hacer cardioversión eléctrica. En pacientes con enfermedad del nodo, ¿sí? Alteración auriculoventricular, prolongación de QT, no se debe intentar la cardioversión farmacológica a no ser que se haya considerado el riesgo proarrítmico y de bradicardia. Bueno, control de frecuencia. Si bien estamos hablando en los pacientes que llevan menos de 48 horas o más de 48 horas en un episodio de FA, ya dijimos que si la duración es más de 48 horas o incierta, primero tenemos que o hacer un ET, descartar que tenga trombos intracavitarios, para hacer la cardioversión o anticoagularlo por 3 a 4 semanas. Pero también estos pacientes, a todos está indicado hacer un control de frecuencia siempre que estén con una alta respuesta ventricular, ¿sí? Los fármacos que más se utilizan son los beta bloqueantes, pueden ser, en general nosotros usamos vía oral, pero en pacientes que no pueden recibir fármacos vía oral, tenemos endovenoso el propanolol, el metoprolol y eso esmolol, y vía oral ateno, carvedilol, lobisol, ¿sí? También son útiles los beta bloqueantes cálcicos como el tiazil verapamilo, pero bueno, tienen ciertos contraindicaciones que ya las vamos a ver. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el fármaco de elección es la dioxina, ¿sí? El mecanismo de acción de la dioxina unió las unidades alfa de la bomba sodio y potasio, ATPasa, de la membrana, promueve el intercambio sodio-calcio con un aumento de la concentración del calcio intracelular que queda disponible para la contracción de las proteínas y así aumenta la fuerza del ventrículo. También es estimulante del sistema nervioso parasimpático y inhibidor del simpático, ¿sí? Principalmente actúa también sobre el nodo auriculoventricular. Se puede dar vía oral, que tiene una biodisponibilidad muy alta, especialmente con las cápsulas, llegando al 100%, y los efectos terapéuticos se ven en 30 a 120 minutos si es vía oral, y en 5 a 20 si es endovenoso, ¿sí? Llegando a un máximo a la hora cuando sea endovenoso. Se distribuye por muchos tejidos corporales, ¿sí? Tienen máximas concentraciones en el corazón, en los riñones, en el intestino, el hígado, estómago y músculo esquelético. Se metaboliza parcialmente en el hígado, generando metabolitos inactivos, y el 60-80% de la dosis bioral se elimina por orina y el resto por heces, ¿sí? La carga es 0,5 miligramos en bolo endovenoso,
y el mantenimiento de 0,0625 a 0,25 miligramos al día. Se cree que, o se dice que se considera que un paciente está adecuadamente digitalizado cuando las concentraciones de dioxina son de 0,8 a 2 nanogramos mililitro. Por encima de 2 nanogramos mililitro, 2/3 de los pacientes empiezan a tener síntomas de intoxicación digitálica. Sí, en general no se recomienda dosarlo, pero para tener en cuenta. Sí. También el venapamilo y la amiodarona afectan la depuración de la dioxina, aumentando su concentración en plasma, o sea, favoreciendo a la toxicidad digitálica. Y los diuréticos, que no son ahorradores de potasio, al causar hipopotasemia también pueden contribuir con la toxicidad de la dioxina. Esto es algo para tener en cuenta. Y los efectos adversos de la dioxina pueden ser ginecomastia, disfunción sexual con disminución de libido e impotencia, efectos cardíacos, bloqueo AB, prolongación del intervalo PR, taquicardia auricular, bradicardias ventricular y disociación AB. Y los primeros síntomas de sobredosis o intoxicación digitálica en general se ven usualmente con las arritmias. ¿Sí? Cuando nosotros vamos viendo etapas del aumento progresivo de la dioxina en sangre, podemos ver la cubeta digitálica, ¿sí? Típica de la dioxina con la depresión del ST. Exceso ya se puede manifestar con bloqueos auriculoventriculares de segundo grado y la intoxicación con arritmias ventriculares graves. ¿Sí? Otras reacciones son alteraciones digestivas, pueden tener náuseas, vómitos, diarrea, que a veces puede preceder el efecto cardiotóxico. A nivel del sistema nervioso central puede dar confusión, mareos, fatiga, y a nivel retiniano visión borrosa, visión amarillenta, que es esto de santonopsia, fotofobia, flashes visuales, que son reversibles si se suspende el fármaco. Y está indicada principalmente en los pacientes para el control de frecuencia en aquellos pacientes que tienen nefia crónica e insuficiencia cardíaca. Bien, hasta ahí cómo manejamos a los pacientes en agudo. Los pacientes que tienen fibrilación auricular ya de manera crónica, que sabemos que no están pasando por una... En general esto es un manejo más o de consultorio o pacientes que ya tienen FA que se descompensan por alguna razón y los tenemos internados y tenemos que tratarlos. Podemos dividirlo en tratamiento médico o tratamiento invasivo, ¿no? Dentro del médico también vamos a hablar del control del ritmo y de la frecuencia, vamos a hablar en qué pacientes haríamos cada uno, y del tratamiento invasivo, la ablación y la cirugía, que hace hincapié principalmente en el cierre de la orejuela. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo hacemos control del ritmo y cuándo de frecuencia en pacientes que tienen FA crónica? Hay un estudio que se llama FIRM, que estudió 4.060 pacientes de una edad promedio de 70 años, que tenían episodios de FA durante 6 horas, durante 6 meses, por lo menos, ¿sí? Se hizo 5 años de seguimiento, y se vio que la prevalencia de ritmo sinusal era el 35% en el grupo que se hacía control de frecuencia y 63% en el grupo que se hacía control de ritmo, ¿sí? Y no se observó diferencia significativa entre los dos grupos en mortalidad total, ACV y calidad de vida. ¿Sí? La hospitalización fue significativamente menor en aquellos que hicieron control de frecuencia que los que hicieron control de ritmo, y las taquicardias ventriculares con torsada de Point obviamente fueron significativamente menores en los que hacen control de frecuencia, porque no tenían el valor agregado del fármaco que favorece a la arritmia. En los autores de la FIRM concluyeron que no existe una ventaja para la supervivencia en la estrategia de control del ritmo frente a la del control de frecuencia, y que el control de ritmo presentaba ventajas como una menor probabilidad de hospitalización y efectos adversos de los fármacos. Bien, se comprobó que el ritmo sinusal está asociado de manera independiente a una mortalidad menor, pero la farmacoterapia antiarrítmica está asociada de manera independiente a una mortalidad mayor, ¿sí? Entonces ahí es donde se pone el riesgo-beneficio según el paciente. En la FIRM ha demostrado que la estrategia de control de frecuencia es preferible a la de control de ritmo en pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos que tienen más de 65 años.
En los pacientes que tienen FA persistente, es razonable intentar restaurar el ritmo sinusal con tratamiento antiarrítmico o cardioversión eléctrica al menos una vez en pacientes que tienen menos de 65 años o aquellos que tienen 65 años, FA asintomática, a pesar de tener un control de frecuencia ventricular, ¿sí? Si la FA ha sido continua durante más de un año, si el diámetro auricular izquierdo es ancho, existe una probabilidad alta de que haya recidiva a pesar de que se intente revertirlo, ¿sí? Y después está la estrategia, que algo habíamos dicho ayer, que es para pacientes muy seleccionados, que es Pill in the Pocket, que es la pastilla en el bolsillo, que es para la cardioversión realizada por los propios pacientes. Está indicado principalmente en aquellos pacientes que tienen FA relativamente infrecuentes y que reconocen puntualmente el inicio y la terminación de su episodio son francamente sintomáticos, que se usa principalmente la flecainida o la propafenona, y es en aquellos pacientes que tienen FA eso, aislada y no tienen cardiopatía estructural, no tienen enfermedad y no bloqueos AB, bloqueos de rama, prolongación de QT o síndrome de Brugada. Es decir, que es muy poco el grupo que podamos poder utilizar esta técnica o que vamos a estar seguros que la podemos utilizar también. Bien, control de frecuencia cardíaca. Una frecuencia ventricular excesivamente alta, durante la FA causa en general los síntomas, ¿sí? Intolerancia al esfuerzo, puede provocar a largo plazo miocardiopatía por taquicardia si se mantiene durante semanas o meses. La frecuencia cardíaca óptima va a depender según la edad, ¿sí? Y debe ser similar a los pacientes que no tienen la FA para tener una frecuencia cardíaca óptima, ¿sí? Se va a valorar como objetivo, depende si es en reposo, en esfuerzo leve, moderado o intenso. Esto es medio estricto, pero como para ponerle un valor, la frecuencia ventricular ideal y en reposo, entre 60 y 75, en ejercicio leve o moderado, entre 90 y 115, y en ejercicio intenso, 120 a 160. El control estricto de la frecuencia es el objetivo adecuado para mejorar los síntomas, aumentar la capacidad funcional y evitar la taquicardiomyopatía a largo plazo, ¿sí? Bueno, es parte del tratamiento integral y suele ser suficiente para controlar los síntomas de la mayoría de los pacientes. Hay fármacos antiarrítmicos que también se pueden utilizar para el control de frecuencia, pero tienen un efecto más limitado y se usan en casos particulares, como la amiodarona o el sotalol. En general se usan beta bloqueantes como primera línea, ¿sí? Bueno, son de primera elección y tienen un efecto de control bastante rápido e inmediato. También se pueden utilizar los calcio antagonistas no dihidropirínicos como el verapamil o el diltiazem, que también pueden mejorar la clínica, pero hay ciertos pacientes que tienen contraindicados, que ahora también lo vamos a ver. Para el control de frecuencia, la dioxina, ya la habíamos nombrado, no son efectivos para los pacientes que tienen un aumento de la actividad simpática, y está relacionado su uso con el aumento de la mortalidad en pacientes con FA. Entonces queda reservado de alguna manera para los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, que en estos ha demostrado mejorar los resultados, ¿sí? Pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la amiodarona suele ser útil, pero como último recurso para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes que han intentado controlar la frecuencia cardíaca con otros fármacos, no han tenido una respuesta exitosa y no son aptos para tratamientos de la frecuencia no farmacológicos, ¿sí? Como fuera la ablación del nodo AB o el implante de marcapaso, ¿sí? La amiodarona puede ser un fármaco adecuado en pacientes con FA persistente, IC, por ejemplo, y enfermedades de las vías respiratorias reactivas que hacen que estén contraindicados usar beta bloqueantes, o que poseen frecuencias ventriculares muy rápidas a pesar de tratamientos recondigitálicos.
Bueno, acá tenemos las dosis de los fármacos, principalmente los que usamos, el bisolateno, el Nevi y el carvedilol, que se usan vía oral. Los antagonistas cálcicos, que pueden ser tanto vía oral o endovenoso, y que están contraindicados en los pacientes que tienen que tienen FeI reducida, ¿sí? Y hay que adaptar las dosis a los pacientes que tienen insuficiencia renal y hepática, y la dioxina, tanto en vuelo endovenoso como vía oral, ¿sí? Y sus contraindicaciones. Concentraciones plasmáticas, como dijimos, de la dioxina altas pueden favorecer a la intoxicación, y también hay que adaptar la dosis a los pacientes con insuficiencia renal. Esto como modo de resumen, cuando vamos a controlar a largo plazo la frecuencia cardíaca en los pacientes con FA, hacer un ecocardiograma, saber si tiene cardiopatía estructural y la FeI de estos pacientes, iniciar el tratamiento de control de frecuencia con un único fármaco, y luego, si no se logra combinarlo, con un objetivo de menos 110 de manera general, ¿sí? Y evitar la bradicardia. En pacientes que tienen FeI más de 40 se puede iniciar. En general usamos beta bloqueantes, pero también calcio antagonistas o dioxina, dijimos principalmente en aquellos pacientes igual que tienen insuficiencia cardíaca. Si no se logra el control, se puede combinar, ¿sí? Con dioxina en caso de calcio antagonistas o beta bloqueantes, o viceversa. Y en los pacientes que tienen menor de 40 de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, beta bloqueantes o dioxina. No podemos utilizar los calcio antagonistas, ¿sí? Se los puede combinar en causa de que no haya control. Recomendaciones para el control de la frecuencia. Esto es de la Sociedad Española, que es el más nuevo, del 2020. Se recomienda el uso de beta bloqueantes del tiazem verapamilo como fármacos de primera línea para el control de frecuencia, pacientes que tienen FeI más de 40, y beta bloqueantes y dioxina en los pacientes que tienen FA con FeI menos de 40. ¿Sí? Control agudo de la frecuencia, pacientes que por ejemplo, tienen una FA crónica ya conocida y por alguna razón están con alta respuesta ventricular. Primero hay que buscar causas subyacentes que descompensen, ¿sí? Que es como una infección, anemia. Es preferible, esto a mí me llamó la atención, que dice que es preferible utilizar bloqueantes beta o el tiazeno verapamilo en vez de dioxina por su acción rápida. Nosotros en general solemos dar un bolio de dioxina en los pacientes que están con alta respuesta. Y en algunos casos es necesario combinarlos. En pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen FeI deteriorada, en general ya tienen un tratamiento beta bloqueante, se les agrega dioxina, obviamente teniendo en cuenta que si tienen IC descompensada tenemos que tener precaución con los beta bloqueantes. Pacientes en estado crítico, con FeI muy deteriorada, se puede utilizar la amiodarona para el control de la frecuencia, y pacientes hemodinámicamente estables hay que cardiovertirlos urgente independientemente del riesgo embólico. Bien, dentro del tratamiento, esto sería el tratamiento médico, vamos a hablar del tratamiento invasivo. Dentro del tratamiento invasivo tenemos el de la ablación con catéter. La ablación es una intervención que emplea energía en un sitio donde origina la arritmia para destruir esa zona de tejido que la causa, ¿sí? Y al destruirlo se pretende recuperar el ritmo normal cardíaco. La actividad ectópica de las venas pulmonares que habíamos hablado ayer, que es un factor clave dentro del mecanismo de la FA en determinados pacientes, ha permitido que este tratamiento sea posible, y obviamente es preferible y es más adecuado en pacientes que tienen FA paroxística, que se los relaciona con la actividad ectópica de las venas pulmonares. A medida que progresa la FA a formas persistentes de mayor duración, la remodelación eléctrica, ¿sí? Tanto eléctrica como estructural, que era la que habíamos hablado ayer, va generando nuevos focos y va produciendo que este mecanismo ya sea más dificultoso y por ahí no sea tan efectivo. Por lo tanto, la mayor tasa de éxitos y de menor complicaciones
están los pacientes que tienen FA paroxística o persistentes de poca duración. Y la ablación, hay dos técnicas que no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero principalmente es la radiofrecuencia y la ablación, unas con temperaturas altas y otras al contrario, ¿sí? Crioablación con frío. Bueno, como dijimos, candidatos a tener mejor resultado, los que tienen FA paroxística o persistente, de poca duración, que sería menor a 1 año, que tienen ausencia o tienen mínima enfermedad estructural o cardiopatía, a una aurícula normal o levemente dilatada, ¿sí? Los mejores resultados de esta técnica se han visto en pacientes menores de 65 años. Y acá dentro de las recomendaciones, por ahí las más relevantes, se debe realizar ablación por catéter para pacientes con FA paroxística, sintomáticos menores de 65 años, aurícula normal, levemente dilatada, FEI normal o levemente reducida, sin enfermedad pulmonar grave, que han sido refractarios a una o más drogas antiarrítmicas. También es razonable como clase 2 a pacientes con FA paroxística asintomáticos mayores de 65 años que tengan FEI normal, aurícula normal o levemente dilatada y sean refractarios a tratamientos antiarrítmicos. También razonable para pacientes con FA persistente menor de 1 año sintomáticos refractarios a las drogas antiarrítmicas. También es razonable en pacientes que tienen FA con alta sospecha de taquicardiomiopatía a pesar del tratamiento farmacológico adecuado, y en pacientes que tienen FA paroxística sintomáticos que no toleran o tienen muchos efectos secundarios a las drogas antiarrítmicas. Y no, este es clase 3, la presencia de un trombo en la aurícula, refractario de tratamiento anticoagulante, si no se los debe ablacionar. La ablación de la FA por catéter ha demostrado mejoría de la función sistólica ventricular izquierda con un aumento de fracción de eyección en un 21 más menos 3% de pacientes estudiados y disminución del diámetro de la aurícula. Bien, dentro de las complicaciones de la ablación, sí, la ablación de la FA es una de las ablaciones más complejas, ¿sí? Y por lo tanto tienen mayor complicaciones. Una de las más graves, o la más grave, es el taponamiento cardíaco, aunque su incidencia es baja, es muy grave. La estenosis de las venas pulmonares, fístulas arterioesofágicas, ACV o AIT, como complicación durante la ablación o posterior a ella, por eso a veces se los monitorea después del procedimiento, o lesión vagal o frénica, ¿sí? En general más frecuentemente con la crío se ve esto. Bueno, y acá vemos los porcentajes de cada una de esas complicaciones. Después tenemos como otra técnica la ablación del nodo AB y la colocación de marcapasos, ¿sí? Estos pueden controlar la frecuencia ventricular cuando fracase el tratamiento de la frecuencia cardíaca con medicación, ¿sí? Es un procedimiento relativamente simple, con tasa de complicaciones y riesgo de muerte a largo plazo que son bajos, y más que nada cuando se implanta el marcapaso unas semanas antes de ablacionar a los pacientes, de ablacionar el nodo, ¿no? El procedimiento no empeora la FEI, incluso puede mejorarla en algunos pacientes, y la mayoría de los pacientes donde se estudió este mecanismo son pacientes mayores con muchas comorbilidades y esperanza de vida relativamente cortas. Para pacientes más jóvenes solo debe considerarse la ablación del nodo AB cuando sea urgente controlar la frecuencia cardíaca y se haya valorado detenidamente todas las opciones previas para el tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿sí? No debe realizarse en pacientes con FA que no se haya intentado hacer tratamiento o control de la frecuencia con tratamiento médico. La ablación quirúrgica la nombra especialmente en el consenso de la SAC en pacientes que es el mismo procedimiento pero que se tienen que someter a cirugías cardíacas. Y la cirugía, principalmente el cierre de la orejuela izquierda,
es una alternativa para la anticoagulación en pacientes que tienen FA no valvular y que tienen, por ejemplo, contraindicaciones para anticoagularse. Esto puede ser tanto endovascular o quirúrgico. Endovascular disminuye el riesgo de ACV en pacientes que tienen contraindicado la anticoagulación, tiene una tasa de éxito alta y de complicación baja a los 30 días, y quirúrgico es en aquellos pacientes que se va a hacer alguna cirugía cardíaca por otra razón, suele ser viable y segura, y algo a tener en cuenta que si hay un flujo residual o una exclusión incompleta de la orejuela, aumenta el riesgo ACV, ¿sí? Dentro de las recomendaciones, bueno, se puede considerar la oclusión de la orejuela izquierda para la prevención de ACV en pacientes con FA y contraindicaciones para el tratamiento anticoagulante a largo plazo. Se puede considerar en pacientes para prevención de ACV en aquellos que se van a someter a cirugía cardíaca, y en pacientes también para prevención de ACV que hayan sido sometidos a cirugía de la FA mediante la artroscopía. Bueno, hasta acá el tratamiento. Vamos a hablar por último, la profilaxis tromboembólica. Algo ya habíamos dicho, habíamos hablado de el riesgo, ¿sí? Que se calculaba primero el riesgo tromboembólico con el CHA2DS, ¿sí? Y que todos esos pacientes teníamos que también sacar el riesgo de sangrado con el Haslet, y que si bien los pacientes que tenían riesgo alto de sangrado no era que contraindicaba totalmente la anticoagulación, sino que teníamos que ver qué factores podíamos modificar y evaluarlo en cada caso particular contextualizando al paciente, ¿sí? Como medidas generales, las contraindicaciones sí absolutas son las hemorragias activas graves, como decíamos ayer, el paciente está sangrando activamente y no podemos anticoagularlo, pacientes que tienen plaquetopenia menos de 50.000 plaquetas o anemias graves en estudio, o que hayan tenido un acontecimiento de riesgo hemorrágico alto, como sea una hemorragia intracraneal recientemente. Bien. Dentro de la profilaxis tromboembólica, dentro de los anticoagulantes utilizados, tenemos los antagonistas de la vitamina K, que son los más utilizados a nivel mundial, la cenocumalol, la warfarina, reducen el riesgo de ACV y de mortalidad en un 65 y 26% relativamente, y son los más utilizados. Son el único tratamiento que la seguridad, digamos, está confirmada en los pacientes que tienen, como habíamos hablado ayer, estenosis mitral reumática o válvulas mecánicas. Si ahora se está viendo que en el resto de las valvulopatías o en el resto de o en los reemplazos valvulares biológicos, por ahí ya se podría empezar a pensar en utilizar nuevos anticoagulantes. Y el uso está limitado al rango terapéutico, ¿sí? Son fármacos que van a requerir controles de RIN estrictos, y para evaluar su efectividad se utiliza lo que se llama tiempo de rango terapéutico. Un tiempo de rango terapéutico adecuado es cuando ese tiempo es mayor al 70%, ¿sí? Cuando tienen un rango terapéutico adecuado, se ha demostrado que tienen la misma eficacia y la misma seguridad que los nuevos anticoagulantes. Para medir esta escala se utiliza esto que vemos acá, en la escala SAME, que tiene puntajes, y mientras menor puntuación tenga, mayor tiempo en rango terapéutico, ¿sí? Cosas que afectan o que pueden determinar el rango terapéutico son, bueno, las mujeres tienen por un factor no modificable, mayor riesgo a estar fuera de rango. La edad, la historia médica hace referencia a pacientes hipertensos, diabéticos, que han tenido antecedentes de infartos, enfermedad periférica, ACV previo, enfermedad pulmonar, tratamientos con drogas que tengan interacción, como la miodarona, y el uso de tabaco, o bueno, la raza, que también es un factor no modificable. Entonces, a menor puntuación, mayor tiempo de rango terapéutico, mayor efectividad del fármaco. Los anticoagulantes orales no dependientes a vitamina K, ¿sí? Los nuevos anticoagulantes o los DACO, que serían directos, son los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran, los inhibidores del factor 10A, como el apixaban, edoxaban y el rivaroxaban. Son
alternativa adecuada para la prevención de ACV en los pacientes con FA, y son más seguros porque no requieren una monitorización estricta así de la anticoagulación. Hay varios estudios que han demostrado que su uso no es inferior, o su efectividad no es inferior a la warfarina o la cinacumarol, siempre y cuando estén en este rango terapéutico. Y obviamente han disminuido el riesgo relativo de sangrado, especialmente en los pacientes que tienen un tiempo de rango terapéutico menor al 66%. Para la profilaxis antitrombótica en pacientes con FA se recomienda su uso, excepto en pacientes que tienen válvula mecánica o estenosis mitral grave moderada o pacientes con enfermedad reumática, ¿sí? Acá tenemos las recomendaciones, tanto de la Sociedad Española como de la SAC, son similares. En los de la SAC nos hace principalmente referencia al uso del CHA2-VASc, y ahí seleccionar a qué pacientes vamos a anticoagular y a aquellos que no. Sí habíamos hablado ayer que los pacientes con puntuación mayor de 2 se deben iniciar la anticoagulación crónica, con anticoagulantes dependientes de vitamina K con RIM de 2 a 3, o aquellos que no tengan contraindicación con los nuevos. Y en pacientes acá hace referencia a que los que tienen un CHA2-VASc de 1 se debe iniciar anticoagulación o tratamiento antiagregante, ¿sí? Preferiblemente combinar aspirina o clopidogrel. Esto es algo que en general no solemos hacer hincapié, exceptuando a mujeres menores de 65 años, que hablábamos que la puntuación CHA2-VASc por solo ser mujer o por la edad va a dar 1, ¿sí? Y en pacientes con FA o valvulopatía significativa o válvulas mecánicas, no utilizar sí, los anticoagulantes dependientes de vitamina K y los antagonistas de vitamina K. Y dentro de las recomendaciones, la prevención del ictus se utiliza, principalmente se recomienda los NACO antes que a los antagonistas de la vitamina K, utilizar el CHA2-VASc para identificar a qué pacientes, y también el HAS-BLED para ver el riesgo de sangrado. Y se recomienda, esto lo dijimos ayer, la anticoagulación en pacientes con CHA2-VASc de 2 que sean varones, y en mujeres más de 3, ¿sí? Los pacientes tratados con acenocumarol o warfarina que tengan tiempo de rango terapéutico corto, se recomienda, si es posible, utilizar nuevos anticoagulantes. Obviamente los nuevos anticoagulantes sabemos que la limitación también es el costo, pero con el tiempo se ha ampliado la cobertura de estos fármacos. Y ahora, para terminar, FA y situaciones especiales, algo muy corto, pero es pacientes que vemos habitualmente. FA y pacientes con cardiopatía isquémica, ¿sí? La FA entra dentro de las complicaciones también de los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, y la presencia de FA en este contexto empeora el flujo coronario, ¿sí? Debido a la alta frecuencia, lo que puede alterar aún así la disfunción, generar disfunción ventricular. También está asociado a mayor riesgo de arritmias por activación del sistema nervioso simpático, o porque aumente por la isquemia en sí, ¿sí? Se asocia a mayor mortalidad, y los predictores que favorecen al desarrollo de la FA en pacientes con síndromes coronarios agudos o infartos son la avanzada, la presencia ya de insuficiencia cardíaca, que estén con frecuencias cardíacas altas, y la disfunción ventricular. Como recomendación clase 1, se debe realizar cardioversión eléctrica inmediata en pacientes con isquemia intratable y o grave con compromiso hemodinámico secundario a la FA de alta respuesta ventricular, y se debe administrar beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes con síndrome coronario y FA, siempre y cuando no estén en ICE. Es insuficiencia cardíaca y FA. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y FA se deben identificar y corregir factores que predisponen y favorecen a la aparición de FA, ¿sí? Y siempre, como prioridad, optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Podemos dar tratamiento sintomático para la FA, pero pacientes que están en IC, si no mejoramos el tratamiento y los optimizamos, no vamos a poder hacer un tratamiento óptimo de la arritmia tampoco. No se ha demostrado que la estrategia de control de ritmo sea superior al control de frecuencia en pacientes con insuficiencia cardíaca y FA.
y principalmente debido a la dificultad por ahí de controlar el ritmo en estos pacientes. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca y FA, la alta respuesta es más importante para el desarrollo de los síntomas que la falta de contribución auricular. Por lo tanto, el control de frecuencia es de primera elección. Sí, los beta bloqueantes son la primera opción para el control de frecuencia, ya que son superiores a la dioxina durante el ejercicio y han demostrado tener un factor favorable en el pronóstico de estos pacientes, siempre y cuando teniendo en cuenta las dosis utilizadas y si podemos utilizarlo o no en estos pacientes, si están descompensados o qué clase funcional tienen. Y el tratamiento beta bloqueante solo combinado con dioxina se ha asociado a menores tasas de mortalidad comparado con los que están en tratamiento con dioxina sola. En aquellos pacientes que no toleren o no puedan recibir beta bloqueante, se puede utilizar la amiodarona como una alternativa. Esto ya lo habíamos mencionado, y tener en cuenta que los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos pueden utilizarse, pero siempre y cuando la fracción de eyección esté preservada, y están contraindicados en los que tienen la fracción de eyección disminuida, porque aumentan la mortalidad.